desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos también para terminar la campaña electoral. El día domingo tendrán que decidir todos los ciudadanos y ciudadanas para ir acorde a cómo nos han acostumbrado ahora, para decidir a la Asamblea, para decidir el Parlamento Andino, presidente y vicepresidente de la República. Y para eso hemos invitado a 3 candidatos por Pichincha, cada uno por varios sectores. Javier Orti, que es de Avanza, él está corriendo por cantones en representación de la provincia de Pichincha. Andrea Hidalgo, del Partido Social Cristiano, es de parroquias. Y Sebastián Palacios, de Creo 21-23, por el sur de Quito. Creo que es bueno que reflexionemos y busquemos alternativas, ¿no? Estos 3 jóvenes, ayer con Javier Orti, cuando le invitaron, decía, vamos a estar 3, y es cierto, son 3 jóvenes que han decidido entrar, y yo realmente me alegro de que hayan decidido entrar en política. Tiene que esta parte de las ideas tiene que volver al país. O sea, sin ideas, sin visualizar el futuro no es correcto. 10 años de decir, pese a todo lo que pensamos, y de luchar por una democracia en la que creemos, nos tienen aquí esperando a ver qué pasa el domingo. Así es que, bueno, Javier, comencemos. ¿Qué tal resultó esta campaña? Ahora es el último día que ustedes pueden hacerlo. Cuéntenos un poco alguna anécdota de los cantones. Conocía ya todos los cantones de Pichincha, Javier Orti. ¿Cómo ha estado estos 45 días? Usted milita y todo, pero ya campaña. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Francisco por la invitación. Andrea, Sebastián, mucha suerte para este domingo. Gracias. Muy feliz, muy contento. Sí, la ciudadanía nos ha recibido súper bien y se siente el cariño de la gente. Principalmente porque nosotros decidimos hacer un puerta a puerta. No quisimos hacer tarimas, caravanas, o sea, no quisimos tener ningún tipo de diferencia con la gente, sino que estar en el mismo nivel, darnos un tiempo, conversar un poco y demostrarles que estamos hablando sinceramente de nuestras propuestas, de que hace falta un cambio ideológico, sobre todo un cambio generacional también, que es lo que la gente ha estado buscando, y hemos hecho una campaña muy alegre, muy tranquila, y sobre todo de bastantes propuestas, que eso es lo importante. Éramos los pocos candidatos que entregábamos propuestas y hablábamos de propuestas. Así que fueron pequeños debates en todos y cada uno de los cantones de Pichincha que enriqueció mucho esta experiencia. Andrea, ¿y cómo estuvo en cambio con el Partido Social Cristiano? Porque, digamos, Avanza resulta nuevo como partido, digamos, ¿no es cierto? Así, el Partido Social Cristiano tiene ya una tradición. ¿Hubo reacciones así a que sea un partido con tradición, pero que ya tiene, por lo tanto, un pasado? ¿Cómo ha resultado? Y bien por esta campaña, Andrea, bienvenida. Muy buenas tardes, Francisco, Sebastián, Javier. Realmente fue un gusto compartir con la gente esta campaña. El Partido Social Cristiano, si bien es cierto, tiene muchísimos años dentro del tema político. Yo soy nueva, soy una nueva candidata, soy una nueva política, y la política es diferente de acuerdo a cada uno de los candidatos. Mi campaña también fue puerta a puerta. Nuestra campaña fue visitar a la gente, recorrer cada uno de los sectores, que en algunos casos para mí no fue nuevo. Yo ya trabajé en el territorio durante 2 años, estuve en las 8 parroquias rurales de la zona de Tumbaco. Ahora estuve adicionalmente visitando el resto de parroquias, porque son 33 parroquias aquí en Quito. Y la gente nos recibió de muy buena manera, sí. Al haberme conocido antes, al conocer que ya hice un trabajo, ya había una puerta, exactamente. Y es más, de la mano en la campaña tuve la posibilidad de recorrer cada uno de los sectores con dirigentes de la misma zona. Mi campaña fue mucho más amigable en ese sentido,
conocedores del espíritu de trabajo que tuve en el territorio, conocedores de que entiendo la problemática de la zona rural y las propuestas, así como comentaba hace un momento Javier, sí. Es diferente ir al territorio y no solamente un poco publicitarse, decir vote por mí, sino ¿por qué debe Porque hay que votar por mí? votar. Exactamente. Llegar con propuestas, en muchos de los casos, el material que yo entregué, que fueron unos calendarios, ahí existían 4 puntos muy importantes de propuestas claras que van enfocados al territorio al cual estoy representando y además que en ese sentido beneficiarán a todo el país, porque en todo el país tenemos parroquias rurales. Sebastián, ¿y cómo estuvo para la 21-23 entonces en el sur? ¿Son disputados el sur, el centro norte? Parecería que les resulta más fácil, aunque por los tamaños de lo que tienen que recorrer. ¿Cómo estuvo esta campaña, Sebastián? ¿Y valió la pena entrar? Sí. Totalmente, Francisco. Primero, buenas tardes. Andrea, Javier. Qué gusto saludarles. Nosotros, la lista 21-23, también tenemos candidatos nuevos, candidatos jóvenes, ese es mi caso. Y creo que ha sido la mística de los nuevos políticos, de esta nueva generación, el hacer puerta a puerta, el conversar con la ciudadanía. Nosotros, al igual que los dos compañeros, hemos llegado con propuestas claras, pero sobre todo con algo que se les ha olvidado a los políticos en los últimos años, que es escuchar. Aunque ustedes no lo crean, una de las primeras quejas que nos da la ciudadanía cuando nos acercamos a su local, a su casa, es que los políticos no escuchan a la ciudadanía, no se acercan. Nos dicen, están en campaña y después se olvidan de nosotros, no vuelven a aparecer más. Por eso nuestra principal propuesta, más allá de las propuestas del candidato presidencial Guillermo Lasso, que ya las conocemos, ha sido el que vamos a ser candidatos y asambleístas de territorio, de barrio. En mi caso, yo ya he trabajado 2 años y medio con los barrios del Distrito Centro-Sur. Son 16 parroquias en las que hemos estado y ahora en la campaña las he vuelto a recorrer. Hemos conversado con la ciudadanía. Creo que lo más lindo de esta campaña ha sido justamente poder escuchar cuáles son sus problemas, pero no solo los problemas, sino también las ideas que tienen para salir adelante. Creo ellos mismos producen. Exactamente. Creo una que ese acercamiento con la ciudadanía es el que nos va a llevar a hacer una política mejor. Una política en la que no confrontemos, en la que dejemos las peleas a un lado y más bien busquemos acercarnos a los diferentes grupos, a la sociedad, a los emprendedores, agricultores, a los diferentes políticos que van a estar también en la asamblea. Yo estoy seguro y tengo fe que la nueva asamblea va a ser distinta, que vamos a poder conversar en beneficio de quienes votan por nosotros, que son la ciudadanía, que son a ellos a quienes nos debemos. Javier, bueno, usted no tiene candidato a la presidencia, pero va a votar por uno, ¿no es cierto? No lo va a preguntar, es voto secreto. Pero frente a la consulta, por ejemplo, que ha sido un poco dejada de lado, ustedes escuchaban una propaganda donde decía la plata tiene que estar aquí, no vamos a permitir. ¿Eso es una posición frente a la consulta o cuál es, frente a la consulta, cuál es la posición? No, personalmente siempre estuve en contra de la consulta en sí, no del sí o el no. Claro. Sino de hacer, no era, ya. Me parece imprudente e impertinente hacerla. Pero una vez que se la plantea y que va a estar en una papeleta electoral, hay que tomar una posición. Claro. ¿Sí? Y el problema es que últimamente, y estos 10 años de década perdida nos han hecho acostumbrar, de que a todo hay que poner el nombre y apellido. No, que la consulta, si votas no, es porque estás a favor de alguien, si votas sí, a favor de... Entonces, no hubo ese razonamiento. Entonces, lo que nosotros consideramos es que apoyamos el sí, porque no estamos de acuerdo de que absolutamente nadie... Si no estamos de acuerdo de que cierta persona no tenga fondos o paraísos fiscales con fondos ilícitos sobre todo, que no sea solo de la oposición, sino también del gobierno. Pues así como nos oponemos a que ciertos personajes de la oposición tengan paraísos fiscales, también del gobierno tengan paraísos fiscales, comenzando por el mismo presidente de la República que tenga fondos en Bélgica, por ejemplo. Entonces, si no hacemos circular el dinero, estamos haciendo un doble discurso. Entonces, ese ha sido nuestro razonamiento. Pero Javier, usted como abogado sabe que tener una empresa en virtud de la ley fuera del país no necesariamente ser delincuente, puede ser un instrumento. Por supuesto que sí. No, pero hay que cerrar. Por eso recalco el tema de fondos ilícitos, que es justamente lo que se está conversando hoy por hoy en tema de corrupción. Fuera o dentro. Sí, eso es totalmente ilícito. Pero ustedes optaron por ir por el sí, entonces, ¿cómo avanza? Sí, hemos optado porque estamos en contra también. Y eso no es que hay gente del gobierno que también tiene... Hay mucha gente del gobierno que está demostrando. ¿Una empresa en Panamá? ¿Qué?
El fiscal tenía una empresa en Por eso, Panamá entonces- para administrar la casa. Pero una cosa es el tema de los fondos ilícitos y otra cosa es la urgencia que tiene el país de tener fondos dentro del país para invertirlos y generar mayor empleo. Ya. Entonces, por eso se dice que es un famoso pacto ético o no. Entonces, pero bueno, más allá de eso, La opción es el no el hecho para de no haber ustedes. tenido candidato a la presidencia para nosotros también nos ha facilitado un poco la campaña. Ya. Porque yo lo que les dije ayer en un debate en Cayambe es, si yo soy asambleísta, yo quiero ser asambleísta por mis propuestas, por mi perfil, No por el no, candidato. no por el arrastre del candidato, con todo respeto. Porque esa es la manera de entrar. Ayuda Porque si no, también. si el país está necesitando una asamblea independiente, ya no queremos los 100 alzamanos que tanto se habla. Entonces nosotros, al no haber apoyado a ninguno de los candidatos de la presidencia, principalmente porque no cuajó la unidad inicialmente Ya. que estaba planteada, nosotros sí podíamos garantizar esa asamblea independiente. Porque, Independencia de quién gane la presidencia. exactamente, porque Ya. hay que recuperar el equilibrio de los poderes y la independencia de los poderes. Pues entonces, hacia eso hemos encaminado nuestro discurso y nos ha ido muy bien. Andrea, en cambio, ustedes Yo creo- tienen también una posición frente a la consulta Bueno, y tiene yo que no- ver esto del candidato presidencial. Definitivamente, Con con la respecto al candidatura. tema de la consulta popular, yo creo que es importante determinar el tema del origen de los fondos. Ya. Básicamente es el origen de los fondos, porque mientras sean fondos lícitos, mientras sean fondos bien importa cómo habidos, se realmente es el tema de que ya se debe incentivar con políticas a nivel de nuestro país para que se fomente el que vengan nuevas inversiones, el que no se Y vayan el las que no se inversiones, vaya, el que tengamos ya. seguridad jurídica, en el que la carga impositiva sea menor para que la economía obviamente invite a la inversión. Con respecto al tema de tener nosotros nuestra candidata a la presidencia, Cynthia Viteri, con Mauricio Pozo, a nosotros sí nos ha facilitado, en cambio, el poder coordinar nuestras propuestas como asambleístas con las propuestas que tiene nuestra candidata Sería Cynthia una Viteri. propuesta global. Exactamente. Ya. Por ejemplo, en mi caso, como conocedora del territorio de las parroquias rurales, había conversado en una visita anterior, el tema de la propuesta en hacer una reforma al código, al COTAD y al Código Civil, en coordinación con los gobiernos locales, para cambiar esta figura que tenemos actualmente de derechos y acciones, que es un real problema en la zona rural, Claro. para tener escrituras individuales. Para que puedan acceder a otros servicios. Actualmente adicionales. no se puede acceder Claro. fácilmente a créditos, a los permisos municipales, que es realmente un problema. Y si queremos incentivar realmente las oportunidades dentro de los diferentes Hay que sectores, facilitar hay que también. facilitarla. Y hay algo importante ahí en esta coherencia que yo les comento. Nosotros, obteniendo escrituras individuales a nivel nacional, cambiando esta figura de derechos y acciones, Cynthia Viteri y Mauricio Pozo tenemos el plan de vivienda. Y lo que se ha dicho es que necesitamos que la gente tenga su escritura para acceder a este plan de vivienda. Entonces, existe una coordinación, existe una coherencia entre nosotros, ¿Y los, ustedes en este caso, van a los votar? asambleístas. No. A diferencia de Avanza, que va a votar Bueno, sí en la consulta. Definitivamente, Con como todo ya es una eso, consulta sí. planteada, el pueblo sabrá pronunciarse. Lo que yo sí puedo decir es que es importante saber y determinar de dónde vienen los fondos. Es más importante eso que... Claro, porque si vamos a hablar de fondos ilícitos, pero está entrando todos los fondos, ¿no es cierto? O sea, sí. Sí. Sebastián, ustedes tienen... A veces algunos decían, y el gobierno con más, que era dirigido a Guillermo Lasso, que tiene un banco, que tiene una dirección, tiene un edificio, pero que era dirigido a él esta consulta. ¿Les parece a ustedes así? ¿Y cuál es la posición que han tomado en esto? Personalmente, yo creo que, aunque sea dirigido, todas las empresas de Guillermo Lasso han estado sustentadas, no han podido sacar nada en contra de eso. Nosotros creemos que toda medida, toda ley o toda consulta que se haga y que atente contra la libertad de las personas, en cualquiera de sus ámbitos, debemos votar que no. Ya. Pensamos, al igual que Andrea, al igual que Javier, si es que los fondos son lícitos, uno es libre de elegir dónde pone el dinero. Más allá de eso, nosotros Y creemos... de generar otras cosas para que se queden. Exactamente, lo que creemos nosotros es que debemos ir a la raíz del problema. ¿Por qué la gente está sacando el dinero? ¿Por qué está instalando empresas en otros países? Por la falta de oportunidades en el Ecuador, por la cantidad de impuestos que existen actualmente, por la baja inversión extranjera, por la inestabilidad jurídica que hay en el Ecuador. Y por eso es que nuestra propuesta principal es la de devolver ese crecimiento económico en el país, la de reestructurar el sistema económico, que exista inversión extranjera, que tengamos empleo. De ahí la propuesta de 1 millón de empleos en 4 años, que no es generar empleo desde el gobierno, sino es dar las oportunidades necesarias, generar Para que la el empresa ámbito, privada exactamente, sea- el ambiente necesario en la economía del Ecuador, en todos los sectores, hablando desde agricultores, empresarios, ganaderos,
emprendedores, para que existan las oportunidades para que el empleo se genere de cada uno de ellos. Y de ahí también nuestras propuestas de disminuir impuestos, de sacar una ley a la Asamblea del emprendimiento, del empleo joven, que lo que haga es permitir que más jóvenes trabajen, que se dinamice la economía, que existan más emprendedores. Personalmente, visitando el sur de Quito, me he encontrado con muchos emprendedores, y no solo jóvenes, es bueno decirlo, artesanos que quieren tener su propio negocio, que participan en ferias los fines de semana y que no tienen las oportunidades necesarias porque no tienen el capital. Poder incrementar De ahí nuestra propuesta, y uniendo un poco a la pregunta sobre el candidato presidencial, nosotros hemos tenido libertad de hablar con Guillermo Lasso y decirle, opinamos de esto, nuestros distritos tienen ciertas necesidades específicas, y de ahí nuestra propuesta del empleo joven y del emprendimiento, que fue lanzada desde los asambleístas, y que ahora Guillermo Lasso también la está defendiendo, porque esa es la forma, creemos nosotros, de generar empleo en el Ecuador. Javier, ¿cómo entonces en Avanza? La idea queda clara, o sea, hay la posibilidad desde Avanza de tener independencia porque no tienen un candidato, digamos, ¿sí? Pero ¿cómo se puede legislar desde los cantones, digamos, desde la visión esta que usted va a representar, con una visión nacional? Porque a veces se puede puntualizar mucho en lo territorial, en lo local, pero la legislatura es nacional, no puede haber un tema local así. Y uno de los... ¿Cómo empatar entonces eso, Javier? Uno de los principales puntos que sobrepasan el límite de los distritos es el tema de la fiscalización, por ejemplo, ¿no? Y en eso yo he sido enfático. Una fiscalización nacional, pero también local, tienen parroquias. Por ejemplo, o sea, todo el mundo se basa en la fiscalización a nivel gubernamental, cuando en los cantones nos han pedido que también se fiscalicen a los alcaldes, algunos alcaldes. Entonces, en ese ámbito yo lo que les digo es, a ver, todos estamos de acuerdo en fiscalizar. Ya. Pero, ¿cómo vamos a entrar a una fiscalización? Si en primer lugar no ponemos las reglas claras para que esta fiscalización sea eficiente. Entonces, por ejemplo, el Partido Avanza ha sido el único partido político que pudo recabar las firmas y establecer un juicio político. Sí. Para alguien que hoy lo premiaron con una candidatura para la Asamblea Nacional. Diluyó el juicio. Fíjese que por eso digo, entonces, ¿por qué se diluyó el juicio? Primero, los 100 asambleístas decidieron archivarlo. Pero ¿cómo podemos nosotros fiscalizar? Si primero tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que va a nombrar, ya mismo va a nombrar, al asesor del presidente, fiscal, al mismo Contralor, las mismas autoridades del Consejo Nacional Electoral, los mismos procedimientos para el Consejo de la Judicatura, en donde ya no va a seguir existiendo una justicia independiente. Entonces, si no hacemos primeramente una reestructuración profunda del Estado, eliminando este Consejo de Participación y recuperando la independencia de los poderes, es imposible fiscalizar, porque todo va a quedar, como ya nos pasó, en la mitad del camino. Todo se va a quedar en la mitad del camino. Entonces, una vez que pongamos la casa en orden, entremos a fiscalizar, ahí sí vamos al tema que todos nos hemos puesto de acuerdo. Veo que hasta el gobierno también, que en 10 años no ha hecho nada por el emprendedor, y ahora sí resulta que le van a dar crédito al emprendedor. Entonces, ahí es cuando nosotros planteamos, no solo para los cantones de Pichincha, porque esa es una necesidad, sino para todo el país, pero más aún en los cantones y en la parte de las parroquias también, porque toda la gente de la parte rural vive de la agricultura, de la ganadería, principalmente los tenga la necesidad de emigrar a los centros urbanos. Exactamente, pero la gente sigue pensando en que hay que establecer leyes para el primer emprendedor, cuando no se ha dado cuenta, y esta es nuestra propuesta, la ley de la segunda oportunidad, que esta crisis económica nos ha llevado a ocupar el segundo lugar en Latinoamérica en cierre de negocios. Muchos emprendedores, cuando uno les va a visitar, ya han montado sus talleres, todo, y están trabajando para pagar deudas. Están en su central de riesgos. Y tan buena razón hemos tenido en esta campaña electoral, que ya el presidente de la República, y yo supongo que es por desesperación, ya mandó a la Asamblea un proyecto de ley para condonar los intereses de la deuda con la banca pública. Eso quiere decir que no estamos de mal camino. Entonces, pero hay algunos que dicen que no es que esté atendiendo a los que no han podido pagar, sino que quieren cubrir créditos que no saben a quién han dado. Por supuesto, también hay que ir a fiscalizar eso. O sea, todo ese desorden de dar créditos únicamente gracias al carnet verde que tenían de afiliación es una irresponsabilidad. Andrea, la fiscalización, ¿cómo la van a enfrentar ustedes? Claro, lo que Javier acaba de decir, lo que conversamos la vez anterior, esto tiene que reestructurarse, que será consulta,
¿Será Pues de la misma reformas? manera, ¿Sí? nosotros vamos a plantear el que se elimine al Consejo de Participación Ya, Ciudadana. pero y eso Control es, por Social, ejemplo, a través de una asamblea constituyente. una asamblea. Ustedes ¿Usted tiene plantearían una asamblea? asamblea Yo constituyente. pensé que Cintia planteaba una consulta popular. Consulta popular, pero... para ir hacia la asamblea. Exactamente, para ir hacia la Ya. asamblea. Eso sabía. Sí, sí. Andrea, y si es que la Corte Constitucional que está ahí les dice la pregunta esta, ¿cómo modifica, cómo convocamos a la Asamblea Constituyente? ¿Y cómo se hace primero la consulta, digamos? Bueno, nosotros tenemos que, en este caso, ponernos de acuerdo los Las asambleístas, fuerzas, en este caso, las ya. diferentes fuerzas, para poder plantear esta asamblea, esta consulta, para poder plantear... Lo que pasa aquí, solo una Ya. aclaración, lo que pasa es que hay una confusión, ¿no? Que te dice en el 441 que para hacer una nueva constitución, Claro. cambio dentro de la estructura estatal. Tiene que hacerse una consulta popular vía asamblea Pero es que aquí constituyente. sí va a sufrir. El entonces problema es que la misma necesitamos- constitución no aclara qué es y qué no es parte de una estructura la estructura, fundamental. Pero la El estructura quinto sí es poder. parte del Entonces, quinto poder. pero si dices el el quinto quinto poder poder, está ya. dentro de la estructura Ahí del sí, Estado. Entonces esa es- necesitamos- Todavía no está claro ni para Así los es. mismos No está constitucionalistas, claro. ni para el mismo señor Ollarte, que es un gran constitucionalista al cual yo lo respeto, ni para Ya. él está claro el tema. Entonces, Sí, sí. tendremos que Andrea, la asamblea entonces, resolver. Nosotros de sí. todas maneras, vía consulta. Vía consulta, exactamente. Nosotros Y- vamos a establecer para que se ¿Ustedes pueda... qué eliminarían? ¿El quinto poder? El quinto poder se va a eliminar, exactamente. Y pasarían ahí una propuesta alternativa para Nosotros tendremos que analizar cuál es una propuesta real para que exista una división real de poderes, una Ya. independencia de los ¿Volverían a poderes. los tres? Tendríamos que eliminando? plantearlo, obviamente, qué Ya. es lo que va a pasar dentro de un debate que existirá para poder plantear cuál es el mecanismo que vamos a utilizar para funcionar de una manera independiente. Algo que es importante y considero, más allá del tema de la fiscalización que mencionábamos, es eso. Me parece que uno debe empezar fiscalizando pequeños de una explicación, merecemos que sea utilizado de la mejor manera Para para lo que que se es. retribuya en bienestar y servicios para la ciudadanía. Sebastián, está claro para Creo Suma de que esto puede ser vía que una asamblea constituyente, solamente consulta, modificación de algunas leyes. ¿Cómo Nosotros está? Y la hemos planteado que fiscalización de al paso, ser una ¿no? reestructura tiene que darse a través de una consulta popular. Ya, referéndum. Pero creemos, Un- más allá de eso, lo más importante va a ser que demos el ejemplo. Nosotros como Ya. asambleístas sabemos que hoy en día hay una asamblea enfocada en obedecer las órdenes de quien está arriba. Ujú. Si es que les dicen que fiscalicen un proceso, lo hacen, si es que no, no. Y por eso la independencia de poderes que conversaban Es hace un importante. momento es muy importante. No puede ser que el presidente tenga el control absoluto de todos los poderes del Estado. Ya. Por eso, cuando nosotros lleguemos, lo primero que vamos a hacer es pedir ayuda a la ONU y a la OEA para que estos organismos internacionales también nos den asesoramiento en cómo podemos lograr que los diferentes niveles del Estado y los poderes del Estado tengan una real independencia. Creemos que esa va a ser la única manera, obviamente, además de tener asambleístas nuevos, asambleístas honestos y que no dependan de las órdenes de alguien de arriba, sino que puedan Si ser le llama el críticos. señor Lazo, si él llega a ser el presidente y le dice, sabes que Sebastián, necesitamos este proyecto, tienes que ayudarnos, usted en un momento dado podría decir, no, no estoy de acuerdo con eso. Totalmente. Si hay esa posibilidad. Sí, de hecho, nosotros Sí. los candidatos de la lista 21-23 hemos conversado al respecto Ya. con ¿Con Guillermo, él mismo? con nuestros líderes. Y de hecho, el primer favor que nos pidieron cuando pidieron que seamos candidatos a la Asamblea fue justamente eso. Que no perdamos esa esencia de jóvenes críticos, que podamos debatir, Ya. que podamos conversar y que llevemos nuestras propias ideas para beneficio de la ciudadanía. Lo primero que nos dijeron, Ya. perdón, es, por favor, ustedes no van a servirse del pueblo, ustedes van a servir a la ciudadanía, los 16 millones de ecuatorianos. Y lo que sea mejor para la mayoría, eso es lo que nosotros vamos a A ver, aprobar. Andrea, una Bueno, es más, puntualización. sí, una puntualización Sí. y es importante para el tema de los proyectos de ley, para el tema de derogar una ley o modificarla. Es importante que entendamos que cada uno de nosotros representa varias voces, ¿no? Claro. Y que en este sentido, ahorita que decían si vamos a alzar o no la mano cuando nos digan que debemos hacerlo, antes que nada, los proyectos deben ser construidos con la ciudadanía. Entonces, Ya. cuando uno ha construido dentro de una mesa de diálogo con la ciudadanía, con los grupos que van a ser beneficiados en ese sentido con la ley, porque recordemos que las leyes son para generar mejores condiciones de vida,
no va a hacer falta que alguien nos diga alce o no la mano, porque vamos a estar convencidos de que ahora en adelante las leyes van a ser en consenso con la ciudadanía. Vamos a hacer un pequeño corte para volver a la segunda parte del programa. Estamos conversando con Javier Orti, candidato a asambleísta por los cantones de Avanza, listas 8, Andrea Hidalgo del Partido Social Cristiano a las parroquias, lista 6, y Sebastián Palacios, candidato por el centro sur del Distrito Metropolitano, candidato a las listas 21-23, Creo Suma. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 30 minutos. Inicio del espacio publicitario. Yo no tengo cuenta en un paraíso fiscal. Yo no tengo una cuenta en el exterior. Hola, soy Ramiro González. Yo, igual que muchos ecuatorianos, tenemos la plata aquí, porque confiamos en el Ecuador. Por eso no vamos a permitir que un aspirante a la presidencia de la República tenga la plata en paraísos fiscales ni en Bélgica. Asamblea Independiente, ya. No te detengas, mejor avanza. Publicidad electoral, opción sí, CNE, Consulta Popular 2017. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Viene con fuerza el cambio que hará surgir el trabajo. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Para asambleístas por Pichincha, vota todo en plancha 21-23. Patricio Donoso, asambleísta. Vamos por el cambio. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, CNE, elecciones generales 2017. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. Raya, todititito a las 6. Publicidad electoral, asambleístas nacionales, CNE, elecciones generales 2017. Yo no tengo cuenta en un paraíso fiscal. Yo no tengo una cuenta en el exterior. Hola, soy Ramiro González. Yo, igual que muchos ecuatorianos, tenemos la plata aquí, porque confiamos en el Ecuador. Por eso no vamos a permitir que un aspirante a la presidencia de la República tenga la plata en paraísos fiscales ni en Bélgica. Asamblea Independiente, ya. No te detengas, mejor avanza. Publicidad electoral, opción sí, CNE, Consulta Popular 2017. Mi nombre es Orlando Pérez Granja, candidato a la Asamblea por la circunscripción 3 de Pichincha. Mis 3 ejes de gestión son: leyes para salir de la crisis y generar empleo, leyes para recuperar derechos y libertades, y mano dura a la hora de fiscalizar. Por asambleístas provinciales, vota todo en plancha. Vota todo 10. Dalo y Ramiro, presidente. Man la pinta. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, CNE, elecciones generales 2017. Soy el teniente coronel Mario Segovia, asambleísta por Pichincha, circunscripción Centro-Norte. Legislaré por la seguridad ciudadana y la reinstitucionalización de la fuerza pública, sin miedo de ir tras los corruptos. Mario Segovia, asambleísta Pichincha, circunscripción Centro-Norte. Unión Ecuatoriana, justo lo que necesitamos. El 19, vota todo 19. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, CNE, elecciones generales 2017. Yo no tengo cuenta en un paraíso fiscal. Yo no tengo una cuenta en el exterior. Hola, soy Ramiro González. Yo, igual que muchos ecuatorianos, tenemos la plata aquí, porque confiamos en el Ecuador. Por eso no vamos a permitir que un aspirante a la presidencia de la República tenga la plata en paraísos fiscales ni en Bélgica. Asamblea Independiente, ya. No te detengas, mejor avanza. Publicidad electoral, opción sí, CNE, Consulta Popular 2017. Solo las 6, leyes que sirven, horas que se ven. Necesitamos una asamblea independiente para hacer leyes que sirvan a la gente, que protejan sus derechos, que mejoren su vida y solucionen sus problemas. Ahí está la diferencia. Soy Santiago Guarderas, candidato a asambleísta por el Distrito Centro-Norte. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, CNE, elecciones generales 2017. Ante la posible erupción del Cotopaxi, el abastecimiento de agua potable para Quito ahora está garantizada. Quito está preparada con una de sus obras más responsables. Entregamos los 3 pasos elevados de tubería sobre los ríos San Pedro, Pilca y Santa Clara, que evitarán que los tahares de una posible erupción del Cotopaxi deje sin agua al menos por un año al 80% de la ciudad. Quito está preparada.
el agua garantizada y los quiteños tranquilos. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito. Autorización 4020. CNE, Elecciones Generales 2017. Yo no tengo cuenta en un paraíso fiscal. Yo no tengo una cuenta en el exterior. Hola, soy Ramiro González. Yo, igual que muchos ecuatorianos, tenemos la plata aquí, porque confiamos en el Ecuador. Por eso no vamos a permitir que un aspirante a la presidencia de la República tenga la plata en paraísos fiscales ni en Bélgica. Asamblea Independiente, ya. No te detengas, mejor avanza. Publicidad electoral, opción sí, CNE, Consulta Popular 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso aquí con Javier Orti, Andrea Hidalgo y Sebastián Palacios, candidatos a la Asamblea. Así es que, bueno, iniciemos, Sebastián. Una propuesta así del emprendedor. ¿En qué consiste? ¿Qué nomás hemos de entender por emprendedor? Porque después ya hay una segunda que es de la segunda oportunidad. ¿Pero qué entendemos por emprendedor? Bueno, un emprendedor ¿Pasa también por la edad o no? No necesariamente. Un emprendedor es simplemente una persona que a través de sus habilidades o su capacidad quiere emprender su primer negocio, tener su primer negocio. Nosotros sabemos que los jóvenes, dentro de esta tasa de desempleo, subempleo e informalidad, que es 6 de cada 10 ecuatorianos, la gran mayoría son jóvenes de entre 16 y 35 años. Por lo tanto, la gran mayoría de jóvenes que no pueden obtener un trabajo y que quieren tener su propio empleo, actualmente no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque lo más difícil, yo puedo tener las ganas, las ideas, pero no tengo el capital. Vamos a tomar en cuenta la ley del emprendimiento que ya hay en otros países de Latinoamérica, lo tiene Perú, lo tiene Chile, y es una ley que lo que hace es dar incentivos primero a los emprendedores y entrega un capital semilla. No es un crédito porque mucha gente dice... ¿Cuál sería el capital semilla? ¿Tienen cuantificado por dónde avanzaría? No tenemos exactamente porque depende del proyecto del negocio que se presente. Van a haber negocios muy pequeños, negocios más grandes, medianos. Entonces, lo que se hace es dar un capital semilla y el gobierno viene a ser un accionista de la empresa o del negocio. Puede ser una tienda. El otro día conversábamos con unos jóvenes que hacen robots a partir de material reciclado, por ejemplo. Que ellos quieren tener su propio negocio, pero no tienen el dinero. Tú entregas un capital, el negocio viene a ser tu accionista y lo que se hace es cobrar mensualmente regalías, con especies de regalías, en base obviamente a las ganancias que tú tengas. Entonces, eres amigable con el emprendedor porque no le cobras una tasa mensual específica. Si es que no tiene ganancias, no va a poder pagar. Depende de las ganancias que tenga el emprendedor, va pagando las regalías y después de un tiempo, cuando el negocio ya ha surgido, lo que se hace es comprar las acciones al gobierno. Una liquidación. Una liquidación de acciones y el negocio viene a ser del emprendedor únicamente y con eso puede salir adelante. La idea del emprendimiento... Entonces sí tiene un costo porque el que después vender las acciones, espero que sea al mismo valor de las que iniciaron y no ya cuando el negocio esté en marcha. Exactamente, pero claro, va a depender de cuánto tiempo se demore en generar la rentabilidad necesaria para poder pagar esas acciones. Mientras tanto, el gobierno obviamente da apoyo en capacitaciones, en cursos, va de la mano, no le abandona al emprendedor, que eso es lo que ha pasado muchas veces y por eso muchos emprendedores han fracasado. Va a tener un acompañamiento constante y de esa forma no solo apoyamos al emprendedor, que es el de la idea, sino que el emprendedor va a necesitar 1, 2, 3 personas que estén a su lado, ayudándole, trabajando con él. Y eso van a ser 1, 2 o 3 empleos. Si es que tenemos 300,000, 400,000 emprendedores, sumamos el 1 millón de empleos en el Ecuador, sin tomar en cuenta los agricultores, los ganaderos, personas que se dedican a las diferentes industrias. Unos créditos mayores que para eso ya hay otras. Exactamente. ¿Y a través de que del Ban Ecuador lo harían en el antiguo Banco Fomento? A través del que ahora es Ban Ecuador. O esta superintendencia de Economía Popular. No, lo que pensamos nosotros es inyectar dinero en el Ban Ecuador y que sea esa institución la que otorgue este capital semilla. Conversábamos el otro día con otros sectores, el sector del turismo, por ejemplo, que también ha sido abandonado en los últimos tiempos. Y ellos nos decían algo que a mí me quedó grabado. Y que me ha quedado grabado. Nos dijeron, nosotros no queremos que nos regalen nada. No queremos que nos ayuden. A veces se dice, somos nosotros más productivos cuando están de un ladito y nos dejan trabajar.
Yo creo que eso se puede traducir a todos los sectores de la economía y eso es lo que nosotros pensamos hacer, devolver esa estabilidad jurídica a los empresarios, a los agricultores, quitar esta estigmatización que existe a los emprendedores, a la persona que quiere generar capital, porque es corrupto, es ladrón, es... No. Todo aquel que maneja capital es así. Exactamente, nosotros queremos cambiar eso para que exista realmente un crecimiento en el sector privado y menos plata en el gobierno. Más plata en la persona, menos plata en el gobierno. Eso es lo Andrea, que y en las parroquias, ¿qué es el planteamiento? El primero que es realmente esencial, me consta de legalizar y las acciones que pasen a tener... Que tengamos una escritura individual, que individualicemos en cuerpo cierto la propiedad. Y yo tengo otra propuesta muy importante para las parroquias rurales, no solamente, obviamente, las parroquias de Quito, a las cuales estoy representando, sino las parroquias del país, que es el tema de una reasignación presupuestaria. La reasignación presupuestaria viene, en este caso, porque necesitamos blindar un presupuesto para las parroquias rurales, para que se asigne directamente a las juntas parroquiales, para que puedan ejecutar obra local. Pero no es dispersar y... Lamentablemente... un poco así como diluir un presupuesto, porque hay obras que cuestan más que lo que les puede alcanzar. Pero yo puedo hablar por la experiencia. Al haber estado en el territorio y se me asignaba un presupuesto, este presupuesto, cualquier momento que había recorte presupuestario, simplemente se reasignaba a otras obras que no necesariamente estaban en las parroquias rurales, sino que se iban a las zonas urbanas. En ese sentido, las parroquias rurales no tienen un desarrollo adecuado, porque no se ejecutan todas las obras programadas, no se cumple con toda la planificación del desarrollo que tienen las parroquias. Además, hay que ser muy conscientes que las juntas parroquiales también están obligadas a hacer un plan de desarrollo de ordenamiento territorial parroquial y que difícilmente se cumple porque no tenemos las asignaciones presupuestarias. Al ser yo representante del territorio, a ser conocedora de la necesidad que tenemos, es realmente justo una reasignación y que las juntas también se modifique, en este caso la competencia de las juntas parroquiales dentro del COTAD, para que tengan la posibilidad de ser ejecutores de obra local. Estamos hablando de que hay obras que no son tan grandes realmente, pero son vitales. Una vereda, digamos. Estamos hablando de bordillos, estamos hablando de asfaltados, de adoquinados. Actualmente en nuestra zona rural todavía tenemos deficiencia en lo que es dotación de agua potable, alcantarillado y vías de segundo orden. Las de primer orden en muchos de los casos las tenemos. Si queremos reactivar además económicamente a nuestras parroquias, que van a contribuir en gran medida para que la economía se recupere, necesitamos que los caminos, por ejemplo, estén en buen estado, para lo que es transporte del producto. Pero de ahí les pueden decir, pero podemos llegar a un acuerdo con el Consejo Provincial o con el Consejo Municipal. Es que lamentablemente no es una acción real que tienen los presidentes de las juntas parroquiales, los vicepresidentes, los vocales. Y las parroquias también, yo creo que deben tener la oportunidad de ejecutar esta obra local. Primero, existen algunos beneficios. Uno, tienen dentro de una obra, van a disminuir. Al disminuirse los costos, así es, o sea, se reduce porque existe la posibilidad la mano de obra la mano de obra y viene a ser mano de obra también de las parroquias. Se reactiva la mano de obra, existe menos movilización de la gente de las parroquias que migre a trabajar en otros lados. Exactamente, va a reactivarse de esa manera las parroquias, vamos a tener un desarrollo adecuado. Porque nosotros en las parroquias rurales pagamos muchísimos impuestos. Es altísima la recaudación, por ejemplo, del Valle de la Zona de Tumaco. Le pongo esos ejemplos porque, claro, ya estuve en el territorio, conozco, lo he trabajado y sé que no se devuelve de la misma cantidad los impuestos que se está cobrando. Entonces, creo que es importante que las juntas parroquiales tengan la seguridad de que voy a trabajar en una reforma al COTAD para que se reasigne este presupuesto y las parroquias tengamos un desarrollo justo. Javier, ustedes en cambio están viendo cómo en la segunda oportunidad, mientras decía Sebastián, cómo se hace un emprendedor, cómo identificar a aquel que necesita una segunda oportunidad, porque le fue mal en un negocio, insistir en el mismo negocio. El problema, mi estimado Francisco, es que apenas el 80% son formalizados. O sea, no necesariamente se financian a través del sistema financiero o el sistema de economía. Bancarizados, no están bancarizados. Hay mucha gente que emprende con churro y eso es terrible. Y eso es terrible. Entonces, además de Ban Ecuador, sobre todo hay que fortalecer en el área rural, sobre todo, el sistema cooperativo. Es decir, la economía popular y solidaria. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Se hablaba de un monto. ¿Sabía que son 36 más o menos las cooperativas que se han cerrado? Se están cerrando, se reunieron la semana pasada.
El monto semilla que se hablaba, de acuerdo a un estudio de la Asociación de Emprendedores Independientes, la AEI, ¿sí? Se habla que en promedio para aperturar un negocio se necesitan aproximadamente $7,600. Se podría decir que es una base. ¿Cuál es el problema de las actuales cooperativas? Que primero al emprendimiento se le considera un negocio de alto riesgo. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, el techo para un crédito no supera los $4,000, máximo $5,000. En segundo lugar, al ser un negocio de alto riesgo, las tasas de interés son excesivamente altas. Estamos hablando entre el 15 y el 19%. Entonces, si bien es cierto, eso hay que coordinarlo a través de la Junta Bancaria, pero hay que regularlo para dar mayores oportunidades y mayor amplitud, porque si dependemos únicamente de Ban Ecuador, ¿no es cierto? Y dejamos a un lado las cooperativas de ahorro y crédito. Pasa lo que pasa ahorita, ¿no? A muchas cooperativas va a tocar fusionarse para tratar de comenzar para a funcionar. salvar algunas. Y ahí estoy de acuerdo. Ya le ha costado más de lo que le costó cerrar los bancos. Y no ahí nos han sí, dicho, no nos han contado. concuerdo con Sebastián en un tema. No se lo puede dejar solo al emprendedor. O sea, el emprendedor lastimosamente, por esa falta de seguimiento, ha hecho empresa al ojo. Por decir un ejemplo, en Cayambe decidieron hacer una fábrica de quesos maduros. Con un poco de valor agregado, le pusieron ají, higo, yo qué sé. El problema es que no tenían asegurada la demanda. Si no hay un mercado, habían hecho un estudio de mercado. nunca hicieron un estudio de mercado, ¿no es cierto? Ahora, si ya tenemos una firma con un tratado de la Unión Europea, en donde hay un sinnúmero de productos, y hay que ver hacer, también hay que ver los certificados para el origen. Y no solo eso, Francisco. Los cupos que hay que cumplir para exportar a la Unión Europea son altos. Claro. Eso obliga en el sector rural a la ampliación de las a la fábricas, asociatividad. ¿verdad? Sí, tanto en el ámbito agrícola, en el campo del emprendimiento, tienen que asociarse para cumplir los cupos para la exportación y así asegurar el mercado necesario para que ese emprendimiento surja. Y de ahí otro tema importantísimo, que es el tema del turismo. Y en nuestro caso, Andrea, el turismo comunitario, que no tiene una atención vital. Vean lo que pasa en Colombia, por ejemplo, en el Parque del Café. Un extranjero va y duerme en una casa de cualquier persona que vive ahí. Claro, sí. Pero esa casa ya tiene con todas las atenciones. Café para formar parte de todo. Entonces hay que dar créditos o microcréditos para que las personas que decidan prestar su casa para un turismo comunitario la dejen a tal punto para que sea visitable por cualquier persona del extranjero. Pueda ir Entonces solo así vamos incentivando. Ya. El turismo comunitario, los microemprendimientos. Y para el turismo que Sebastián nos decía, hace falta reformar la ley. Hay que generar incentivos tributarios. Sebastián, además de eso, pero ustedes nos han hablado de desarrollo agrícola, de financiamiento, de la segunda oportunidad, de los emprendedores. Para eso hace falta una buena formación. Totalmente. ¿Cómo están pensando en ustedes? ¿Ley de educación básica, ley de educación superior? ¿Qué están pensando que hay que hacer con eso? Bueno, nosotros tenemos una propuesta clara. Guillermo ha dicho que hay que cerrar el Senacid. Exactamente. Nosotros queremos que el cambio debe darse de forma clara y ante casi 1 millón de jóvenes que se han quedado sin estudiar la universidad, ante jóvenes que les han obligado a estudiar una carrera que no han querido, algunos incluso a salir de su ciudad natal o del lado de su familia. Ante eso, nosotros vamos a eliminar la Cenecid, por un lado, y vamos también a reformar la Ley de Educación Superior. ¿Para qué? Para que primero exista libertad para que los jóvenes estudien lo que ellos eligen. Nosotros lo hemos dicho, ni siquiera nuestros padres se han metido a veces en nuestra carrera universitaria, en qué es lo que nosotros hemos querido. Es parte de la libertad que hemos conversado el día de hoy también. Por eso, si es que los padres no pueden elegir la carrera de su hijo, menos aún el gobierno. Por eso nosotros, basados en ese derecho fundamental que es la libertad de poder escoger la carrera que un joven quiera, vamos a devolver esa libertad. Con el cierre de la Cenecid vamos a hacer que el Consejo de Educación Superior asuma las responsabilidades. No quiere decir que todo lo que ha hecho la Cenecid se va al tacho de la basura, sino que todo el presupuesto que tiene la Cenecid se lo va a usar para dar más becas a los estudiantes. No solo en universidades internacionales, sino también en universidades nacionales. Ahora, ese instituto que daba las becas ha pasado a ser administrado por el Banco del Pacífico, ¿no? ¿Ustedes volverían a generar el IES? Tenemos que ver la mejor forma de realizarlo. Lo importante es que el dinero está ahí.
lo que nosotros buscamos es que haya más becas. ¿Crédito educativo o asistencia para la educación? Debe mantenerse los créditos necesariamente, pero nosotros vamos por otro lado y que también se engloba en esta propuesta integral que tenemos de volvernos a unir a la empresa privada, volvernos a unir a las universidades privadas, que no haya ese divorcio entre lo público y lo privado. Nosotros estamos planteando y ya hemos tenido conversaciones con algunas universidades para que haya convenios entre el Estado y las universidades privadas. Porque claro, puedes decir el espacio de una universidad pública es limitado y si es que las clases ya no caben más estudiantes, no van a poder estudiar. Por eso nosotros queremos hacer convenios con las universidades privadas, que hay muy buenas en el Ecuador, para que existan espacios también en esas universidades. ¿Que el Estado pueda financiar esas carreras? Exactamente, para que dentro del sistema de educación superior puedan estudiar no solo en universidades públicas, sino también en universidades privadas, y de esa forma lograr que más jóvenes puedan estudiar la universidad y que no sean obligados, sino que estudien lo que ellos elijan. Andrea, en el tema de la educación en las áreas rurales, yo siempre he creído cómo se puede hacer atractivo que la gente vuelva a las parroquias, utilice la parroquia para desarrollarse, pero además desarrollarse humanamente, pues no, que el ser humano tiene que... Pero como lo ha dicho Cintia Viteri y Mauricio Pozo, vamos a volver a las escuelas comunitarias. Es necesario en las parroquias rurales tener nuestras escuelas comunitarias, así es. Y que dentro de las parroquias tengamos una buena educación. Eso no significa que sean unidocentes. No, en absoluto, en absoluto. Sino que tengamos una educación cercana. O sea, comunitaria cerca de las comunidades, pero obviamente con todos los servicios que garantice una educación de calidad. En ese sentido, además de la educación comunitaria, necesitamos también colegios técnicos. En la zona rural necesitamos especializarnos. Necesitamos, nuestros mismos jóvenes nos han dicho, nosotros a veces no queremos seguir la universidad. También es justo, también es justo. Simplemente pero quieren una tecnificación para el empleo. Entonces pueden especializarse en temas de plomería, electricidad, costura, mecánica. Es decir, tenemos varios caminos para que los jóvenes también puedan tener acceso a su empleo. Y en base a eso, si quieren seguir más, puedan seguir. Lo puedan hacer. Pero en la zona rural tenemos esa particularidad. Los jóvenes en muchos de los casos lo que quieren es tecnificarse, tener un estudio técnico, poder comenzar a insertarse laboralmente y además lo que nos dicen, nosotros lamentablemente nuestras condiciones no nos dan para graduarnos y recién comenzar a generar ingresos. Claro. Además de esto también va a permitir que los colegios técnicos comiencen a generar sus propios ingresos. Nosotros visitábamos en una parroquia una escuela y nos decían, vea, tenemos 2 hectáreas que no sabemos cómo producir, no tenemos el capital, no tenemos los conocimientos, pero podríamos producir, generar ingresos para nuestra institución. Hemos estado muy abandonados, nos decían, no tenemos siquiera para la pintura, no tenemos para poder hacer todo lo que es temas eléctricos de aquí de la escuela. Podríamos generar nuestros propios ingresos como instituciones educativas si tuviéramos unas ciertas especialidades que nos permitan dar servicio dentro de la misma comunidad o comenzar a producir y comercializar nuestros productos como institución dentro de las mismas parroquias. Y es lo que decía Javier, podrían asociarse en ese sentido para comenzar a trabajar pero en una Javier manera además dice, van a tener que asociarse si quieren tienen que hacerlo para cubrir los cupos de producción, exactamente, porque microproductores obviamente la cantidad es mínima, tienen que asociarse. Javier, esta asociación pasa por una ley también, reactivar esa vieja ley de cooperativas, volverle a la economía popular y solidaria un sistema de integración para comercialización común. Un sistema es un sistema no solo de comercialización, sino de gestión real. ¿No? de todo el proceso productivo. Pero, y quiero topar este tema de la educación porque es importante para mis cantones de Pichincha. El único cantón que tiene cerca la educación es Rumiñahui. Y eso porque está ahí la ESPE. O sea, si usted se va ahorita al noroccidente y les pregunta ¿dónde estudian? Se van a Santo Domingo, se vienen a Quito. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar cuál es el núcleo productivo de cada territorio para acercarle la educación a ese territorio. Entonces, si queremos más capacitación en la parte técnica, en la parte agropecuaria de la gente, tenemos que identificar qué produce cada sector. ¿Sí? En el caso noroccidente, son ricos en cacao, ricos en café, palma africana, el tema del turismo, pero no hay un solo instituto tecnológico en el noroccidente de Pichincha. ¿Sí? Lo mismo en lo que es Cayambe y Pedro Moncayo, la mayoría viven de las floricultoras
y no existe ningún instituto técnico que dé riego, que dé capacitación en riego, que dé capacitación en la parte comercial, en la parte de comercio exterior, que es importante para el tema florícola. Me decían que la única universidad privada ahí es la Salesiana, que inclusive está a punto ya de cerrar. Entonces, ahí sí concuerdo mucho con Andrea. Hay que acercar la educación a la gente, no solo en la parte de las escuelas comunitarias, mejoradas obviamente, sino también en la parte de la educación superior. Regresar a la parte técnica, porque a lo mejor especializarse en este tipo de cosas no requieren un tercer grado, pero la gente necesita tecnificarse para producir en su propio territorio y evitar así la migración del campo hacia la ciudad, y evitar también, y también invitar, concordando un poco con lo que decía Sebastián, con las universidades privadas para que hagan extensiones en los territorios de especializaciones sobre los temas productivos de cada uno de los sectores. Javier, esta va a ser la última ronda, ya se nos está acabando el tiempo. Éxitos a ustedes en la campaña, gracias. Que la ciudadanía la verdad que yo me sentiría como ciudadano muy a gusto de que lleguen a la asamblea. 10 años no nos hemos callado en dificultades, no nos vamos a callar si llegan, así se nos preocupen. Un último mensaje: hay que salir a votar, hay que decidir esta cosa. La democracia tiene que ver con ideas. ¿Cuál sería su último mensaje, Javier, para los ciudadanos de Pichincha, a los que les está pidiendo el voto, además? Simplemente que tomen conciencia, que elijan a las mejores propuestas, más allá de los mejores partidos, que no voten por arrastre. Tal vez no les guste esto mucho a ustedes, pero que no sé, porque lastimosamente a veces la gente ni siquiera sabe por quién votar, ¿sí? Que analice durante toda esta campaña quiénes realmente hemos hecho las propuestas en el caso de los cantones de Pichincha, que valoren mucho, y a mí me parece un total descaro que en una crisis económica nos hagan una campaña electoral millonaria, con grandes despliegues de gente, con tantos shows, cuando lo que la gente estaba esperando en cada una de sus puertas, sus hogares, estrechar la mano, mirar los ojos y saber si realmente ese candidato le estaba hablando sinceramente. Para evitar lo que decía Sebastián, y que me pasó a mí también, y te debe haber pasado a ti también, para que no nos digan que simplemente venimos cada 4 a pedir el voto. Y transformarnos en verdaderos asambleístas de territorio y no de escritorio. Porque lo que ha pasado es, en estos 10 años, que las leyes se han hecho de arriba para abajo, cuando lo real hay que hacerlo de abajo para arriba, sin ningún tipo de imposición, sino construyendo junto a la gente. Así que este domingo tomemos conciencia, como dice nuestra propaganda, presidente el que sea menos bonito. Vota todo 8, marca todo 8, tanto para asambleístas provinciales, nacionales, con Ramiro González, y parlamentarios andinos. Andrea, ¿cuál sería el último mensaje y qué ha dejado esta campaña entonces en Andrea Hidalgo? Bueno, en esta campaña me ha dejado momentos gratificantes. El escuchar a la gente, el abrazar, sonreír a la gente y sentir esa esperanza de un cambio positivo, no cualquier cambio, un cambio positivo, que va presidiendo nuestra candidata a la presidencia, Cintia Viteri, Mauricio Pozo, acompañado de jóvenes. En este caso yo también soy una mujer y acompaño la lista, y les invito a todos este día domingo a votar todititito 6. ¿Pero por qué? Porque vamos por ese cambio positivo. Gracias. Sebastián, bueno, todititico, ¿qué? Ya mismo se hace. ¿Cuál es el mensaje? Y no sé, la campaña, entonces me había dicho, Sebastián, me habías dicho que sí valió la pena, ¿no? Sí, totalmente. Quiero agradecerte, Francisco, y a nuestros compañeros Andrea, Javier, por la entrevista, por poder compartir nuestras ideas. Personalmente es la última entrevista de la campaña, y nos da esa nostalgia de que esto ya se acaba, pero que empieza algo mejor. Nosotros estamos seguros que se viene un cambio en el Ecuador, lo sentimos. A veces una persona, más allá de las encuestas y de lo que diga el papel, siente lo que opina la ciudadanía, y nosotros hemos conversado. Yo tengo el orgullo de decir que he visitado las 16 parroquias del distrito Centro-Sur, he conversado con cientos, miles de personas que nos han dicho: queremos un cambio en el Ecuador. Nosotros, la lista 21-23, presentamos ese cambio. Estamos seguros que hay 2 opciones el 19 de febrero, la del continuismo, la de los impuestos, la de los abusos, la de las peleas, o un cambio en el que haya emprendimiento, en el que haya libertad, en el que haya oportunidades, y en el que hay algo muy importante, que es volver a soñar en un Ecuador mejor. Nos hemos encontrado con una ciudadanía cabizbaja, una ciudadanía triste, una ciudadanía cansada de la política, porque durante 10 años lo que más ha existido es un abuso de parte de la autoridad.
Por eso nosotros lo que queremos es devolver esa oportunidad de soñar en un Ecuador mejor, de oportunidades en el que sus hijos puedan estudiar lo que quieran, en el que podamos emprender, en el que podamos decir lo que pensamos, en el que haya total libertad de expresión y en el que sobre todo existan candidatos que realmente representemos a la ciudadanía, que no estemos ahí para ocupar una silla o para alzar la mano, sino para representar a la ciudadanía y para devolver la esperanza y estas oportunidades que la gente necesita. Por eso el 19 de febrero, no se olviden votar por el cambio, todo 21-23, vamos a una lista nueva, una lista joven, por ese cambio que todos necesitamos. Bueno, yo les invito a votar por la 8, por la 6, por la 21-23, decidan ustedes, pero es importante. Y yo me alegro que cierren la campaña, entonces aquí nuestro cierre. Perfecto. Este programa pueden volverlo a ver a partir de las 3 de la tarde, que se repartirá para que vuelvan a escucharles. Yo espero que no sea la campaña que se termina, más allá de si les eligen o no. Yo espero que sigan haciendo política, que fortalezcan los partidos políticos, discrepen también, pero me alegro de que primero estén contentos de la campaña y a la ciudadanía hay que felicitarnos que jóvenes, Javier, vuelvan a la actividad política. Yo soy sus 40. Agradecerles a ustedes, el día de mañana estaremos ya no con candidatos a la asamblea, sino más bien con analistas para ver cómo se ha visto esta campaña. Desearnos éxitos a todos para que el 19 encontremos una radicalización de la democracia. Muchas gracias nuevamente. Ha estado Javier Orti de Avanza, listas 8, Andrea Hidalgo, Partido Social Cristiano, lista 6, Sebastián Palacios de las listas 21-23, Creo Sum. Hasta el día de mañana. Es la 1.